Estamos en otro capítulo de Conversando en la Noche, como siempre, con un invitado especial al cual vamos a conocer mejor a través de esta conversación y sobre todo pensar juntos en el país que todos queremos, en las propuestas, en el caso de las ideas políticas o sociales, también en el derecho, porque es un hombre muy versado en el tema, y en otros aspectos de nuestra vida social. Él es Jorge Rolón Luna. Queremos presentarlo primero con una semblanza y después comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado de hoy. Jorge Rolón Luna, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, fue juez electoral, es especialista en seguridad ciudadana, derechos humanos y derecho constitucional. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Internacional Público en la Segunda Università degli Studi di Roma, Roma, Italia. En Periodismo Internacional en la City University de Londres, Inglaterra. Y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Oxford University, Oxford, Inglaterra. Entre los cargos que ha ocupado destacan ex miembro de la Comisión Verdad y Justicia, creada por Ley 2225 para investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Ex miembro del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional y ex miembro del equipo negociador del Tratado de Itaipú. Participó en la creación y fue el primer director del Observatorio de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, año 2011. Ex comisionado titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, electo por concurso público en el año 2012 para el periodo 2012-2015. Ex director general de la Dirección General de Verdad y Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo. Ex consultor de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, para la creación de un observatorio de violencia e inseguridad en el fútbol sudamericano. Además, es profesor de la Universidad Católica desde el año 1997, Ciencias de la Comunicación, y de la Escuela Judicial desde el año 2010, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Ética y Deontología Judicial. Además, asimismo se desempeña como docente de posgrado en la Universidad Católica de Asunción, Campus Itapúa, y la Universidad Autónoma de Encarnación. En su rol de comunicador es investigador y columnista de la revista digital de ciencias sociales Tereré Cómplice. Tiene en su haber más de 20 publicaciones en el país y en el exterior, Uruguay, Estados Unidos y Costa Rica, como autor y coautor sobre temas jurídicos y políticos, especialmente derecho constitucional, electoral, derechos humanos, libertad de expresión, derecho penitenciario, derecho internacional y otros. En el ámbito literario, ha publicado un libro de relatos breves, año 2000, una novela en el 2010 y otro libro de relatos breves, Los Sicarios, año 2012. Bueno, estimado Jorge, gracias por venir. ¿Cómo te dicen los muchachos, doctor? En primer lugar, un gusto estar acá contigo y muchas gracias por la invitación y también con la amable teleaudiencia. A mí me dicen Lole. Así, ese es tu apodo amigos de colegio. El colegio, barrio, mi familia. Y bueno, y es inevitable que en otros ámbitos le digan a uno doctor. Es imposible. Yo intento de que me llamen por mi nombre, pero bueno, es así. Pasé hace poco por un proceso judicial y me gustó eso que todos en el tribunal me digan doctor. Te hace sentir medio especial, sobre todo cuando no lo sos. Cuando vas de traje ya automáticamente. Sí, doctor. Sí. Desde los lustrabotas hasta los ujieres, todo, doctor. Así mismo. Y bueno, ya le vas tomando el gusto. Pero bueno, claro, Lole, que se cría en una familia tradicional paraguaya, en el Cristo Rey, clase media, te fuiste formando ahí. ¿En una familia de cuántos integrantes? Tengo una hermana. Ok. Una hermana que es psicóloga, trabaja con adultos mayores en IPS. Ajá. Y mi papá y mi mamá, un hogar bastante funcional y normal y tradicional, digamos. Clásico, digamos. Sí. ¿Y por qué te inclinaste al derecho? Bueno, hay una historia ahí. A mí me interesaban las ciencias económicas de chico, porque mi papá era economista.
pero resulté muy malo para los números. A pesar de los denodados intentos de mi padre, no había caso conmigo en eso. Luego me interesé en la sociología, siempre en la época de colegio hablo, Sí, sí. y justo el año en el que yo tenía que dar el salto a la educación terciaria, Stroessner cierra la única facultad de sociología que había en aquel entonces. Entonces me dije a mí mismo, bueno, ¿qué es lo más cercano que hay a eso? Y me incliné por la carrera de Derecho. Y hoy, a estas alturas, estoy muy feliz con la opción que tomé, plenamente satisfecho. Amo mi profesión y mi carrera, no haría otra cosa. Tal vez si tuviera talento sería músico. Claro. O le dedicaría más tiempo a la escritura porque me gusta escribir, pero el derecho me apasiona. Sí, sé que incursionaste también en la narrativa, después vamos a hablar un poquito de eso, pero obviamente que el derecho también representa una cantidad de aspectos de la vida social, política y hasta económica de un país. Es muy apasionante. El tema nomás es que justo te tocó lidiar con una profesión que tiene graves problemas en su sistema de justicia en el Paraguay. ¿Lo viviste de adentro, lo viviste de afuera? ¿Qué pensás de la situación de nuestra justicia en este momento en Paraguay? Bueno, en nuestro país, y en ese sentido hay una cuestión de grados, si uno compara con otras sociedades. Sí, porque el mismo problema puede darse también y se da también en sociedades más desarrolladas, con más alto grado de desarrollo institucional. Pero hay una distancia muy grande entre lo que dice la norma y lo que es la realidad. Y esto es lo más grave, una distancia muy grande entre lo que dice la norma y la manera en que la interpretan y la aplican los jueces, los fiscales. De hecho, yo escribí un libro hace poco en donde abordo el problema de la desconstitucionalización de nuestro derecho, que me empezó a llamar la atención hace un tiempo y le dediqué unos buenos años, 4 o 5 años de investigación y de trabajo en un libro en el que abordo cómo nuestro sistema jurídico va limando hasta en algunos casos hacer desaparecer la capacidad normativa de la Constitución. Es como que no existe una norma determinada. Y eso va ocurriendo en distintos ámbitos de los distintos aspectos que regula la Constitución. Qué complicado eso, porque nos quedamos sin el elemento esencial, sí, ¿no? sí, sí. Si es que vaciamos de valor la Constitución. Lo vaciamos de valor, me gustó. Eso ni siquiera yo lo iba a decir. Lo vaciamos de contenido y de valor, porque voy a contar una anécdota simplemente para entender mejor esto. Tuve una reunión en un momento dado, hace unos años, con una comisión de legisladores, senadores eran, de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yo en un trabajo hecho para una institución pública, un informe que lo firmé, cuestionaba los aspectos constitucionales justamente de la labor de la Senat, en este caso, para que se sepa bien de qué estoy hablando. Y me decía, después de escuchar todo mi argumento y por qué yo decía que la Senat vulneraba disposiciones constitucionales, concretamente la que dice que fuerza pública es Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y que por fuera de esos dos ámbitos institucionales nadie puede hacer uso de la fuerza, hacer allanamientos, portar armas, etc. Esa es mi tesis desde hace mucho tiempo. Me dice este señor, bueno, y en ese entonces la Senat se manejaba con un decreto, ni siquiera una ley, porque nadie se animó a poner por ley que funcionase como una fuerza pública. Luego la cosa se fue agravando, también se empezó a cuestionar a partir, yo creo, de ese trabajo que hice, y se redactó un proyecto de ley que yo cuestionaba porque se lo solucionaba la parte legal, pero seguía el problema de constitucionalidad. Claro. Y el presidente, cuyo nombre no diré, de Asuntos Constitucionales del Senado me dice, bueno, el tema constitucional podemos dejar nomás, vamos a tratar de por lo menos hacer que la ley tenga una buena redacción. Yo no sabía si reírme o llorar, como diciendo, la Constitución no importa, no es nada. Vayas exacta en otro momento. Sí. Claro, entiendo lo que decís. Sí. Ese es un caso muy así... Es un caso típico, que me tocó a mí. Pero se replica en otros aspectos también. Hay una anécdota muy famosa que ocurrió también, donde le preguntaban a un diputado, creo, sobre una ley que tenía severos problemas de constitucionalidad aparentemente, y le cuestionan eso los periodistas y dice, y es cierto, ya pues no amigo la Constitución, pero hoy por la de ley, dice. Y claro, un poco describe nuestra relación, sobre todo con la norma constitucional.
quizás tenga que ver con la tradición cultural autoritaria también eso, doctor. Tiene que ver. ¿Verdad? Porque es como que la Constitución fue una letra muerta en la dictadura. Así mismo, no tenemos esa tradición. Claro. Y además, yo tratando un poco de interpretar esto, pienso en la parte constitucional que se refiere a los derechos, libertad y garantía, porque es un catálogo de derechos, libertad y garantía que toda la vida nos han conculcado como paraguayos y paraguayas. Entonces, desde el punto de vista de la autoridad, no existe la Constitución porque va a significar límites a su accionar. ¿Sí? Claro. A la hora de pedir cédula, de hacer barrera, de demorar cosas que no existen en nuestro orden jurídico y de hacer interpretaciones antojadizas como a veces hacen los jueces y los propios fiscales. Claro, es que todo el tiempo se está inventando algo nuevo. Ahora, por ejemplo, parece que hay que tener tales requisitos impositivos cumplidos para obtener, por ejemplo, documentos. Eso también riñe bastante con cualquier norma, ¿no? Una cantidad de cosas que aparecen. Discutidísima constitucionalidad. Claro, por eso, o sea, ahora entiendo. Vos estás hablando de que hemos avanzado muchísimo en eso de quitarle el valor del cual hablábamos en la Constitución. No es solamente un caso, son muchos. Es casi una conducta, digamos. Sí. Qué peligroso esto. Pero bueno, después voy a volver a eso porque me interesa mucho. Pero acá estaba revisando. Hiciste muchísimas cosas, tenés 57 años. Sí, así es. Veo, juez electoral, ¿cuánto tiempo fuiste? Fui un periodo de 5 años más 1, 6. Ok. Claro, recién hablábamos de esto. Yo a atender lo que es, siendo yo comunicador, decía, esto no está dentro del sistema judicial el juez electoral. Me decía que sí, por supuesto. Pero después comencé a pensar, labura cada elección. O también puede seguir trabajando el juez si tiene esa voluntad para controlar una cantidad de otros aspectos del proceso. Bueno, los jueces electorales, fuera de sinceros, tienen una carga de trabajo importante en tiempo electoral. Claro. Luego están esos periodos no electorales y ahí en Asunción tal vez haya alguna carga de trabajo, pero en el interior, holganza absoluta. Que me disculpen mis colegas, les quiero mucho. Algunos siguen siendo jueces, pero no tienen trabajo, no hacen nada, se desesperan, algunos entran en depresión. Claro. Ahora, en Asunción, que es lo que me tocó a mí, tenemos un número relativamente importante de casos de organizaciones intermedias, que también se regulan por las normas constitucionales y legales vinculadas a los derechos electorales. ¿Y entienden también los jueces electorales? Entienden también, sí. Y luego hay cosas que se pueden hacer y que es ya una opción personal. A mí me tocó un momento en el que la ley era nueva, la institución era nueva y yo me dije a mí mismo, bueno, tenemos que empezar a hacer respetar esta ley que nadie la conocía, los policías ni siquiera sabían que yo era juez, no entendían de dónde salió recuerdo una de la cara de Bader Rachid Lichi cuando lo convoco a una audiencia por una supuesta donación que se extralimitó con respecto a lo que la ley fijaba, una donación de Juan Carlos Guasmosi para una elección, creo que era del 97. 96, mi primer año, yo tenía 29 años y el señor me mira, ¿y quién es? Claro. Pero aparte, ¿por qué me convoca? Y bueno, le explico, la ley dice que no se pueden hacer donaciones individuales mayores a tanto. Entiendo. Y bueno, y así fue una cosa también más intento de hacer pedagógico, pero era muy común utilizar oficinas públicas como PCs de los movimientos internos y luego de la ANR, que es la que manejaba el Estado casi hegemónicamente en ese tiempo. Lo sigue haciendo, pero tal vez con menos reducto que lo que tuvo siempre, que era un monopolio casi del Estado, y utilizar vehículos del Estado. Y lo que siempre peleé y que parece que fue al final un esfuerzo vano, porque no me siguieron en ese esfuerzo. La manera en que ensuciamos y dañamos el entorno urbano y lo que la ley y las ordenanzas llaman equipamiento urbano, las columnas de alumbrado público, una vergüenza. En otros países uno no ve eso. No se pudo eso avanzar mucho, persiste esa conducta y hasta es también socialmente finalmente aceptada. Bueno, después vamos también a hacer un poco más hincapié en eso. Voy a hacer la pausa, pero antes también, en general, como concepto, quiero entrar con tu candidatura. Estás como candidato a diputado por Central, ¿verdad? Así mismo. Con el Frente Guazú. Vamos a hablar un poquito de eso, lo que pasó también con la elección de fiscal general del Estado, algunas denuncias que hiciste hace poco, creo que contra el doctor Fretes, ¿verdad?
concretamente no. No, yo no denunciaba como frente. opinión, simplemente. Sí puedo hablar porque soy abogado en un caso particular en donde objeté una decisión de Fretes y él todavía no habían estallado los escándalos. Ajá. Y yo señalé que él había cometido prevaricato. Ah, ok. Por moverse como una especie de virrey, que es lo que siempre fue. Podemos hablar después de eso. Bueno, sin problema. hablemos después de eso porque Sí. justamente ahora hay una suerte de pequeña renovación de la Corte y todos tenemos esperanza. Le voy a contar algo sobre eso también. Por favor. Sí. Y también lo otro, ¿no? Para cerrar esto, ¿el sistema electoral paraguayo es confiable o no? Yo creo que sí. Ahora, hay un problema en su diseño y tiene que ver con lo que ocurre entre el momento en que se instalan las mesas y que esas mesas levantan campamento, digamos, y entregan el resultado. ¿Por qué? Porque esa etapa no es manejada por la justicia electoral, es manejada por los partidos, con sus representantes. Esto es como los Oscar, conocerla la música te van a hacer el corte, pero a la vuelta vamos a ir hablando, esto me interesa mucho. Le voy a contar yo también una anécdota al doctor y a ustedes, cuando un resultado de una elección de reina me llegó cambiado ya en el momento de leerlo. De la mesa al lector pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas. Bueno, a la vuelta de la pausa seguimos hablando con el doctor Jorge Rolón Luna, un invitado de lujo hoy conversando en la noche, candidato a diputado por Central Frente Iguazú, opción 11. 11. Bueno, para que la gente vaya tomando lista, vaya tomando nota y sepa qué lista votar, qué quiere hacer con su voto, que es tan importante. Necesitamos meter gente distinta en el Parlamento si queremos resultados distintos. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Seguimos hablando con el doctor Jorge Rolón Luna, nuestro invitado de hoy, candidato a diputado por Central. Decíamos, a ver, vos sos como una especie de candidato permanente en la Fiscalía, también te postulaste. Primera vez. Ah, era la primera vez. Es la primera vez. ¿Alguna vez otra elección concejal? Sí, hay una cuestión que tiene que ver con mi vocación por lo público, Sí. que en realidad para las personas independientes, Ajá. sin un partido político y sobre todo sin un partido político poderoso detrás. Claro. No soy liberal, no soy colorado. La estructura, digamos. Entonces uno tiene dificultades tremendas para acceder a ciertos cargos. Yo estuve interno una vez para el TSJE y un año demoró el Consejo de la Magistratura. En esa época no había redes sociales nomás, por eso nos armó el lío que hoy se armaría. Un año demoró el Consejo de la Magistratura en remitir la terna al Senado porque yo tenía los votos para ser electo y no querían que se me elija a mí. Y en un momento dado se iba a hacer sin ese envío formal del Consejo de la Magistratura y como último recurso para evitar mi elección, una de las candidatas, que es jueza hasta ahora, renuncia al mediodía porque a la tarde se hacía la reunión y se descalabró todo. Y luego estuve interna para la Defensoría del Pueblo también. Y estuve ahora candidato a fiscal general del Estado. Me fue muy bien en la cuestión de los puntajes. Estuve ahí entre los 2, 3 primeros en la primera etapa y luego, bueno, después se vuelve subjetivo y... Claro, al no tener justamente esa estructura detrás. Claro, y te doy un dato muy importante. A lo largo de todos los años, nunca entró en terna siquiera, no digo electo, para fiscal general del Estado alguien que no sea de la ANR. O sea, en términos republicanos, Sí. eso implica una desigualdad tremenda. No O somos sea, iguales. La Fiscalía es de la ANR. Es de la ANR, está capturada por un sector político. Y eso implica en términos republicanos que no somos los ciudadanos paraguayos iguales en derechos y obligaciones. Claro. Y en derechos en este caso y en posibilidades y capacidades según el Estado. No, uno no es colorado y puede tener el mejor currículum o ser alguien que no tiene grandes cuestionamientos, pero no, en estos momentos hasta ahora no ha ocurrido eso. Ni siquiera en ese periodo de 4 años de Lugo. Ni siquiera. Le presentaron a Lugo una terna puramente colorada en su momento. Sí. Había buenos candidatos, recuerdo en aquel momento, se especulaba que podía haber una terna por lo menos integrada por alguien por fuera de la ANR. Y es una buena pregunta, es un buen recordatorio. Sí. Ni siquiera en ese momento Qué curioso. se ¿no? rompió, se perforó eso. Porque en la Corte sí se logró eso, desde el principio por aquel pacto de gobernabilidad. Pero también porque son 9 cargos. Claro, es distinto. Es distinto. De todas maneras, qué curioso porque me tocó experimentar
el rigor del Ministerio Público. Y qué difícil litigar justamente con... Cuando la cancha está inclinada. Totalmente. Cuando sabes que toda la estructura está dominada. Ni siquiera tenés mucha esperanza que eso cambie con el doctor Rolón, tu pariente. Dicho esto, yo soy un crítico del Ministerio Público desde larga data. Critico sus rasgos en gran medida inquisitoriales, critico su doble estándar, en el sentido de que con algunos palo y dureza y poca flexibilidad, sino a veces un desvío en la interpretación de las normas, y con otros bondad extrema que Claro. llega a convertirse luego en impunidad. Dicho esto, yo creo que dentro de lo que había para elegir, había algunos personajes realmente de terror que estaban bien ubicados como para ser electos y no lo fueron. Eso a mí me generó mucha tranquilidad, porque nuestro bienestar, nuestra Claro. propiedad, nuestro futuro, nuestra seguridad depende en gran medida del Ministerio Público. Dicho esto, en la terna final quedaron 3 nombres de los menos objetables, digamos, y me genera confianza en lo que está haciendo hasta ahora el doctor Emiliano Rolón. Solo que convengamos que es apenas el comienzo. Apenas y el que hay comienzo. una superestructura que funciona Y yo automáticamente. Sí, claro, hay una burocracia, todos los fiscales que ya están nombrados, los mandos medios que pueden trabar cualquier intento de buena gestión. Ahora, creo que desde esa perspectiva hay que también tomar en cuenta, como estabas diciendo, qué pasa en los meses y en los años que vienen con respecto a eso. Porque uno es finalmente lo que hace. Uno puede decir esto y aquello, pero finalmente lo Claro. que hace es lo que le define, y sobre todo en un cargo como ese. Pero de momento, y me da la impresión, también somos muy ansiosos nosotros, de que se toma su tiempo para Claro. hacer cosas, ¿sí? No es una persona así que tenga recursos efectistas, de hacer mucho ruido. Vamos a ver, porque le dejaron una institución con altos índices de corrupción, pero no solamente corrupción en el sentido económico, porque en el Ministerio Público la corrupción implica que al mismo tiempo se están violando derechos de personas. Claro. Se están acusando inocentes, se está metiendo presa a gente que no debería, y se está dejando impune. El caso Metrobús, por ejemplo. Claro, Yo no pasa denuncié nada. hace poco a todos los fiscales intervinientes en ese caso. 5 años se cumplen en mayo ahora y no hay un solo imputado. Pero no solamente no hay un solo imputado, porque puede ser que nadie haya hecho nada. Vamos a suponer que nadie Claro. hizo nada. Pero ¿qué pasó? Tampoco se desestimó la causa. ¿Qué significa eso? Que se tiene ahí para decir que se investiga, pero en realidad no se quiere investigar. Tema fundamental para justamente la crisis del transporte que hay en este momento. Lo que estamos pasando ahora en gran medida es, y digo yo, no sé de porcentaje, soy muy malo en la matemática, como dije hace rato, no sé cuánto asignarle, pero en gran medida el Metrobús podría haber resuelto gran parte de los problemas que tenemos hoy en materia de transporte público. Y a mí me tocó conversar con los frentistas, visitar a esa gente que sufrió Sí. ese año y medio de clausura, negocios que se fueron a la quiebra, personas que padecieron en su salud, perdieron todo lo que tenían, y 50 millones de dólares que desaparecieron. Porque a veces tenemos obras sobrefacturadas, tenemos obras mal hechas. Póngale usted el viaducto que se inunda, pero está el viaducto. Claro, por pero lo menos. acá no hay un ladrillo. No. Y no solamente no hay un solo imputado, no se hicieron trámites básicos y esenciales. No declaró casi nadie. Esa es la denuncia que me llamó la atención que hiciste hace poco, hace unas Hace semanas. poquito, sí. Ya. Cada vez que me Sí. pone un poco así, me acelera esto, porque realmente cuando uno se introduce en ese tema, yo no lo seguía muy de cerca, Ajá. cuando uno se introduce empieza a ver las barbaridades y ahí le hierve la sangre a Pero uno, bueno, realmente. convengamos también, doctor, que conductas parecidas ocurrieron en los delitos que el Departamento de Estados Unidos, de Estado, tuvo que señalarnos. Hasta que nos señalaron desde una embajada, en una conferencia de prensa, nunca investigamos nada de todos esos delitos de los que se acusa nada menos que al presidente de un partido No, la y al vicepresidente de la República.
la gestión de Sandra Quiñones al frente del Ministerio Público ha sido nefasta en todo sentido, en todo aspecto. Uno de esos aspectos ha sido el de congelar ciertas investigaciones cuando se trataba de ciertas personas. Y yo suelo insistir en un caso que no es tan conocido, pero que a mí me obsesiona en lo personal, porque tiene que ver con mi propia vocación de trabajo, de servicio y del tema que he trabajado en los últimos años. Una situación que se da a partir de la muerte de un marino en Ciudad del Este, en aguas del río Paraná, Sí. que genera una represión masiva de la Marina en tierra, allanando Me domicilios, acuerdo. sacando a la gente de sus casas, deteniendo personas sin tener absolutamente Una noche de terror. prerrogativas legales para hacer, pero rematando todo esto ya mal hecho con tortura a 35 personas. Eso ocurrió en el 2020, van a cumplirse 3 años y no hay un solo imputado, 0. Y en este caso, Mario, hay filmaciones, fotografías, partes médicos, Sí. informes del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, testimonios. ¿Y qué pasó ahí? Que el comandante de la Armada, que a su vez protege al comandante de esa base naval, era el hermano de Hugo Velázquez, comandante de la Armada, y su protegido, el capitán Walter Díaz, ¿sí? Claro. De negro historial. Sí. Había que proteger a eso. ¿Sabes qué me recuerda? Sí. Las épocas en que se reprimía las ligas agrarias, Sí, en la señor. época en que No se salían, investigaba. General Colmán. No se investigaba. No se investigaba. No se pero bueno, investigaba, era no. una dictadura por lo menos, ¿no? Yo hice radio por un par de veces ya. Hasta fines del año pasado hice también radio en un programa especializado con tu primo Guillermo, Ah, sí, sí, con sí. Guille Ferreiro. Compartíamos cabina y Mi sobrino en realidad él se ofende cuando dice mi es su primo, sobrino. porque es muy jovencito él. Cierto, él es hijo de tu hermano. Sí, Perdón. Pero se ofende porque cree que lo ponen con mi misma edad. Claro, y ahí tocaste el tema. Le entrevistamos a la fiscal que intervino ab inicio en esa causa y a la cual sacan la investigación. ¿Y qué nos dice esta fiscal que vio a estas personas horas después de ocurrido el hecho? Tenían la espalda como milanesa. Estamos hablando de 35 acuerdo. personas brutalmente torturadas. Sí. Y además, características particulares del caso. Intervino una unidad militar. En el ámbito de la milicia se sabe quién estaba de guardia, se sabe Claro. quién intervino, quién sirvió ese día, todo queda por escrito. No hay manera de no saber quiénes estuvieron ahí. Bueno, esa es la fiscalía que hemos tenido en estos años y que yo espero que Emiliano Rolón la cambie. Todos esperamos realmente. Dos cositas, tenemos 2 minutos. Trabajaste mucho en el ámbito de los derechos humanos, toda tu vida. Prácticamente. Comisión Verdad y Justicia, Mecanismo de Prevención de la Tortura. Sí. Eso que contás muestra que es muy difícil el avance. Estamos mejor que en la época de la dictadura. No nos vamos a ir presos después de esta conversación. Antes del 89 quizás sí, pero igual hay cosas que nos marcan un fuerte retroceso todavía, ¿no? Si vamos a hablar del tema de tortura y la impunidad que hay en ese ámbito, vamos a estar toda Claro. Pero no hemos mejorado mucho. la semana probablemente. Sí, pero como... Altísimo el grado de impunidad. No hay una sola persona condenada en tiempos de transición hasta hoy por tortura. Mira 0. vos. Como si no hubiera tortura en Paraguay. Claro, eso iba a decir. Si uno cree en las estadísticas, diría, bueno, condenas versus ocurrencia de tortura en Paraguay. Uno dice, bueno, acá no hay condenado. Quiere decir que en Paraguay no se tortura. Claro. Pero es una práctica diaria en la que incurre el sistema policial, el sistema penitenciario y las Fuerzas Armadas que también intervienen en distintos ámbitos de la seguridad interna. Quiero aprovechar tu capacidad, doctor, después de la pausa también por este tema de que un sector, sobre todo de la policía, dice es demasiado garantista nuestra legislación y el que entra preso sale enseguida, por eso hay tanta delincuencia. Contra otro que creemos que en realidad está todo mal el sistema también de privación de libertad. Podemos hablar de eso, sin problema. Me gustaría mucho aprovechar tus conocimientos al respecto y también después vamos a entrar en el tema electoral que llega el 30 de abril ahora y que lo tiene el doctor Rolón Luna como candidato a diputado por Central. ¿Se pueden cambiar estas cosas desde el Parlamento? Es una pregunta que también le quiero hacer. Enseguida, conversamos de vuelta con el doctor Jorge Rolón Luna, nuestro invitado hoy en Mega TV. Doctor Jorge Rolón Luna con nosotros. Hay una fantasía colectiva, doctor, ahora muy impulsada por este retorno de grupos muy conservadores, autoritarios, antiderechos,
que dicen, falta más rigor, tengo que meter a todos presos. De hecho, en los medios sentimos mucha esa presión. Cualquier ilícito que se comete, la gente quiere ver rápido el resultado del chico preso, se quiere bajar la edad para la imputabilidad. Conocerás, porque también estás siempre interactuando. Yo escribí, uno de los capítulos de mi libro versa sobre el proyecto presentado en su momento por el fallecido exdiputado Romero Roa, Sí. para bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué pusiste ahí? Y que era inconstitucional y que incumplía con compromisos internacionales de nuestro país, o sea, con convenios internacionales firmados con nuestro país. Y además un hecho que le va a sorprender a la gente. Cuando hice el trabajo, analicé datos estadísticos sobre eso y encontré que la prevalencia de homicidios, por ejemplo, cometidos por menores de 14 años era 0. Claro, bajísimo. No, o sea, son mitos que se manejan. Claro. Hay una mitología detrás de eso. O sea, entonces, claro, los datos concretos, duros, fríos, no colocan ahí el problema nos principal. dicen que eso no es un problema en Paraguay. Claro, el candidato Santi Peña dice Chespi 0 y vamos a perseguir. De vuelta hay un problema ahí, porque en realidad, otra vez si vinculamos a las enfermedades de la adicción, hay otro enfoque necesario antes que la punición en sí, me parece, ¿no? El tema de las sustancias prohibidas es un asunto que hoy día está siendo mirado de otra manera a partir del fracaso de la guerra contra las drogas. Ya. Ahora, ahí hay que hacer, obviamente, diferenciaciones entre distintos tipos de sustancias. Sí, estamos avanzando mucho con el tema de otra mirada con respecto al cannabis, que tiene usos medicinales, que tiene usos industriales y que es menos nociva, según dicen los expertos. Yo soy abogado, no médico, que otras sustancias como el alcohol y como, por ejemplo, el mismo tabaco o los barbitúricos o los tranquilizantes que se compran en la farmacia. Porque drogas legales también se venden sin mucho control y son finalmente sustancias que alteran el funcionamiento del sistema nervioso central. Absolutamente. Vos sabés mejor que nadie que los muchachos después de una botella de caña se matan. Sí. No hace falta que sea una droga ilícita, ¿no? Ahí los números también nos dicen que el alcohol y el tabaco, en cuanto a recurrencia desde el punto de vista sanitario, tiene mayores repercusiones negativas para la salud de las personas en términos cuantitativos y cualitativos. Claro. Pero aún así persiste, hay una mirada moral sobre el tema de ciertas sustancias. Entonces, cuando saquemos ese enfoque moralizante, vamos a empezar a tratar las adicciones como un problema sanitario, como un problema de salud pública y no como un problema del derecho penal. Sí, porque la guerra contra las drogas a su vez generó que se basa en dos pilares, ¿sí? Uno, el prohibicionismo, que es la mirada moral y que tiene sus raíces en sectores religiosos de Estados Unidos, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y luego eso se va volviendo algo más intenso y desemboca en dos momentos muy importantes. 1971, Richard Nixon declara la guerra contra las drogas, el enfoque bélico, que ha sido un fracaso absoluto. De eso podemos hablar hasta fin de año y no se va a agotar el tema. Y otro, un momento en el año 1976 en que el presidente norteamericano Ronald Reagan dice: el narcotráfico es un problema para la seguridad nacional norteamericana. Claro. Y eso implicó una vuelta de tuerca al tema de la lucha contra el narcotráfico. Y Estados Unidos le empuja a los países latinoamericanos a militarizar la lucha contra las drogas, pero ellos no utilizan a sus Fuerzas Armadas para reprimir el narcotráfico. Dentro de su territorio. Dentro de su territorio no lo hacen. No, nunca. y ese enfoque ha sido un fracaso absoluto. Entonces tenemos que empezar a ver qué hacemos con estos jóvenes que por alguna razón están consumiendo crack. Generalmente es la droga de los pobres, hay mucha situación de marginalidad, de hogares disfuncionales, gente que ya viene padeciendo de violencias diversas, hay gente que vive en ciertos barrios en donde no es una opción no consumir o no traficar porque están dominados por estos microtraficantes, etc. Hay una serie de condicionantes, gente, en algunos casos son adolescentes, en otros son niños, muchos son ni estudian ni trabajan. Ahora, una problemática social creada por años de gobierno de la ANR que ha convertido al Paraguay en uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, Santi Peña debería preocuparse por solucionar esos problemas de base. ¿Sí? Sí, entiendo. Me quedé pensando nomás que sí, ese es un drama, pero visible en Asunción, Gran Asunción y ahora ya todo el territorio. Terrible. Pero también está lo otro. Justamente hoy viniendo a la radio
supimos de un operativo en el cual un hombre lideraba un grupo que logró exportar cerca de 700 millones de dólares en drogas. ¿Ok? ¿Cómo movés 700 millones de dólares si no tenés el concurso de toda una estructura donde el Estado está más que presente, doctor? Bueno, yo he escrito sobre eso, Mario, y tengo, desde mi perspectiva modesta, por lo menos muy claro cómo es el asunto. Ajá. Yo sostengo, y no es que yo haya inventado eso, sostengo basado en otros autores que han estudiado también estos temas a lo largo del tiempo y con quienes coincido. Porque Sí. uno puede coincidir con estos que Claro. tienen una interpretación X de los hechos, o con estos, o con alguien que está en el medio. Sí. El negocio de las drogas tiene como 4 momentos. ¿Sí? La producción, el cultivo y la producción, depende de qué tipo de droga Sí. sea. El almacenamiento, ¿sí? El tráfico propiamente dicho, que es transportar de un lugar a otro. Mover la mercadería. El narcomenudeo, la venta en las calles de las drogas y el lavado de activos. ¿Sí? Es una actividad que por estos 4 momentos, y especialmente algunos, es demasiado visible. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El narcotráfico no podría funcionar sin una complicidad estatal. El Estado es cómplice del narcotráfico. Y esa complicidad se inicia con la primera movida que hace el Estado para generar el negocio, que es la declaración de ilegalidad. Porque el Estado los declara ilegales y genera este mercado clandestino, Sí. que tiene fabulosas ganancias porque hay que pagar un sobrecosto que implican las coimas, los sobornos, Claro. el peligro de ir preso o de morir que tiene todo narcotraficante o gente que está en este negocio. Pero los que menos arriesgan son los que permiten la circulación de esos 700 millones de dólares. Pero se Porque eso se hace en el mercado financiero. Ajá, No se claro. podría lavar ese dinero fabuloso sin complicidad del sistema bancario. Eso ha permeado ya, obviamente, a la política. Bueno, y luego eso, a su vez, y ahí el tema que nos debe interpelar a nosotros es cómo ha permeado eso en distintas estructuras del Estado, pero también políticas. Sí, yo distingo Estado, funcionarios permanentes que no son electos, Claro. pero que son parte de una burocracia, policía, militares, ministerios, etcétera. Y luego está la política, que también es Estado, pero que básicamente es el político que sale a buscar votos, como yo. ¿Sí? Claro. Pero yo estoy vendiendo mis libros, estoy subastando mi biblioteca para financiar mi campaña. Sí, me imagino. Y otros, y uno ve ese dinero espectacular que se mueve, evidentemente recurren al dinero ilícito. Y ahí los narcotraficantes compran ¿qué cosa? Compran impunidad. Claro. ¿Sí? El sistema les garantiza hacer negocio y hacerlo con una alta dosis de impunidad, que a veces se rompe porque el sistema tiene que mostrar también que persigue. Tampoco estamos inventando nada porque ocurrió en No. Colombia, en México, en Perú. No hay bueno, nada que se pueda y inventar. ahí vimos la consecuencia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿Y estamos yendo a ese camino decididamente, ¿a cuál camino? al de la narcopolítica. Bueno, yo creo que estamos hace rato en ese sendero. Particularmente yo pienso que el Estado no es un todo granítico, ¿sí? Sí. Monolítico. Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que hay instituciones que se mantienen un poco más limpias que otras, tienen mejores estándares en materia de capacitación de sus funcionarios, mejores salarios, son menos corrompibles muchas veces, pero decía un análisis de una fundación española que analizaba el caso paraguayo, que en Paraguay, en los departamentos en donde hay problemas graves de narcotráfico, los más graves no son los departamentos que tienen menos policía, por ejemplo, o menos jueces, o menos fiscales. Entonces no es un problema de menos Estado. Y la clave ahí es no si tenés más o menos policía o más o menos jueces, cuán corrompibles son. Porque el dinero, la corrupción es algo normal. Sí, ocurre en Finlandia, ocurre. Sí. Los niveles de corrupción es lo que varía. ¿Y qué pasa? Que el dinero de ese ámbito que se llama narcotráfico es 100 veces mayor que el que circula en otro tipo de negocios. Siempre va a ser eso. Siempre va a ser un dinero demasiado grande para un país donde el 70% o por ahí cerca de sus trabajadores son informales. Claro. Donde el que no trabaja con el Estado o es informal o tiene la suerte de siendo un porcentaje muy pequeño, tener un empleo formal en una empresa formal y de aquellas que tienen otro estándar, digamos, Claro. de actuación en temas laborales. Entonces, ahí se juntan el hambre y las ganas de comer, ¿sí?
Y ahora tenemos un problema de pospandemia, una crisis económica, más inflación, más falta de trabajo, más un montón de cuestiones y un modelo económico que creo que yo creo que también contribuye. Vos sos entonces propenso a que hay que generar cierta liberación, por lo menos, de ciertas drogas. Si a mí me preguntan, Sí. yo diría legalizar todo tipo de drogas. Todo Y tipo yo de sé que hay gente que se va a asustar. Claro. Pero ¿por qué digo esto? Primero porque el prohibicionismo y la guerra contra las drogas no impidió que haya droga en las calles. Uno sale ahí a la esquina, Sí. pregunta y va a conseguir la droga que quiera. En segundo término, los narcotraficantes, se ha visto a lo largo del tiempo que quienes están en el negocio de las drogas siempre están 2, 3, 4, 5 pasos más adelante que el Estado. Claro. En el sentido de que hoy estamos preocupados por el fentanilo y ya se está inventando acá a la vuelta la nueva droga que Claro. va a sustituir al fentanilo. Hoy Estados Unidos tiene una epidemia de opiáceos que mata centenas de personas, miles de personas Sí. en Estados Unidos. Y hace 10 años no se hablaba de los opiáceos. No. ¿Sí? En los 80, el grave problema, algunos criminólogos sostienen que el grave problema del alto índice de homicidio que se dio en los 80 se debió a la epidemia de crack. Claro. ¿Qué pasó con el crack? Los más chicos que venían detrás, en términos cronológicos, veían los adolescentes y los jóvenes de los 80 y los efectos que en ellos producía el crack y decían, no, yo eso no voy a consumir. Entonces en Estados Unidos la epidemia de crack duró poco, fue así violenta Claro. en todo sentido, pero dio lugar a su desaparición e incluso algunos atribuyen una baja importante que son datos reales de las tasas de homicidio en Estados Unidos. Vamos a hacer Y después la pausa, doctor. eso Sí. se sustituye con otras drogas. Claro, No entiendo acaba bien. nunca, es una historia de nunca acabar. El marketeo bajó porque no era más atractivo morir tan rápido y de tan mala manera, pero aparecieron otros productos más interesantes. De todas maneras, esto es lo que pasa cuando uno tiene tantos temas de qué hablar. Me quedé con 2 o 3 preguntas fundamentales que voy a aprovechar a hacerlas a la vuelta de la pausa, aprovechando hoy la presencia del doctor Jorge Rolón Luna. Ya volvemos. Bueno, sospecho que nos debíamos esta charla con el doctor, por eso es que no va a alcanzar el tiempo. Ya seguiremos hablando, no sé, en radio, vamos a inventar algo porque me quedé con demasiadas preguntas. No me dijiste si es garantista o no nuestro Código Penal. Bueno, en realidad cuando hablamos de garantismo tenemos que mirar la Constitución, ¿sí? Mirar el Código Penal y sobre todo el Código Procesal Penal. ¿Sí? Nuestro Código Procesal Penal es un código de avanzada, no tiene nada diferente a lo que tienen códigos procesales modernos. Pero yo quiero responder esta pregunta respondiendo a otra pregunta. Sí. Se dice que nuestro Código Procesal Penal es demasiado garantista y que somos blandos con la delincuencia. Paraguay ha oscilado entre el puesto 2 y el 5 a lo largo de los últimos 10 años entre los países que más presos preventivos tiene, sin condena. Sin condena, sí. Sin condena, alrededor del 70%. Está en el top 5, pero oscilan nada más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que encarcelamos muchísimo. Eso en términos relativos. Sí. En términos absolutos, la población carcelaria paraguaya, si uno considera el 2000 a hoy, se ha prácticamente triplicado, ¿sí? En términos absolutos. En términos relativos, también teníamos tasas escandinavas, algo que le gustaría a Santi Peña, ¿no? ¿Qué quiere decir tasa escandinava? 60 presos por 100.000 habitantes, más o menos. Hoy tenemos más de 200 presos y subiendo por 100.000 habitantes. Hemos encarcelado más que nunca. Metemos presos. Nuestras cárceles no dan abasto. Pero no solucionamos el problema. Bueno, yo le preguntaría a la gente qué hemos solucionado. Al contrario. Porque lo que ocurre es que ya los criminólogos del siglo XIX habían notado y nos habían contado que las cárceles tienen efecto criminógeno. Entras a la cárcel y te contagias. Claro. Las grandes bandas de asaltantes y de ladrones se forman en las cárceles. Entonces un chico que cometió un delito leve o un delito por su cuenta, delito bagatelario o de subsistencia, porque no tenía para comprar saldo o por lo que fuere, le metemos preso y ese ya tiene el estigma, ya no le van a dar trabajo, lo anulamos para el trabajo Claro. formal y lo metemos junto con otra gente con la que va a robar al salir. Claro, ya generó contactos. Generó contacto y no de los buenos precisamente. Claro, nos quedan 3 minutos. ¿Te das Sí. cuenta, doctor, que todo esto que hablamos finalmente
debe buscarse su solución en la política. En la política. ¿Eso es lo que vos querés hacer siendo legislador? Sí, yo creo que el grave problema que tenemos en Paraguay es que hay una desconfianza y un hartazgo muy grande de la política. Lo que a uno le dicen en la calle es, ustedes son todos iguales, vos vas a hacer la misma cosa que el resto, los políticos no sirven para nada, son todos corruptos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo que le culpamos a la política de nuestros males, el problema del transporte público, por ejemplo, Sí. el grave dilema que tenemos que enfrentar es que la solución también está en la política. Claro. Dejando de votar o dándole espacio a los de siempre que se benefician con la baja participación, con que nos salgamos a manifestarnos, la cosa, lo único que va a ocurrir es que va a empeorar. ¿Tenés esperanza que pueda haber un cambio el 30 de abril? Sí, yo tengo una esperanza, siento eso en la calle. Me llama muchísimo la atención la cantidad de gente que dice que está cansada y que va a ir a votar. Y también quiero decirle a la gente lo siguiente, hay países que funcionan mucho mejor que el nuestro, o sea, se puede. Los seres humanos podemos vivir en condiciones más civilizadas, con mayor seguridad, con mayor bienestar y hacer que las cosas funcionen. ¿Por qué no funcionarían las cosas en Paraguay? Claro. Si nosotros nos proponemos. Opción 11, lista 40. 40, sí, señor. Y ahí me voy con la pregunta final, o más que nada la pregunta de la propuesta. ¿Qué está mirando ahí? Está mirando un muchacho, está mirando una ama de casa, está mirando el papá de la casa y está pensando, vive en Central, ¿por qué tendría que votar por Jorge Rolón Luna? En primer lugar, porque tengo una vocación por lo público que viene de larga data. Hoy con Internet es fácil chequear eso. Por otro lado, tengo experiencia en los asuntos de Estado. Yo participé en las negociaciones con los brasileños por el tema de Itaipú también, por ejemplo. Cosas como esa, y he trabajado en planes de seguridad, conozco el funcionamiento y quiero trabajar una reforma policial, quiero trabajar en el tema de la seguridad. De hecho, trabajé en la presentación de un proyecto de ley como corredactor para legalizar el cannabis, que se presentó en diciembre del año pasado, que va a tener un impacto productivo impresionante en Paraguay por su uso medicinal y su uso industrial. Quiero hacer no solamente trabajar temas en los que restringimos, sino en los que provocamos cosas como trabajo, como uso medicinal del cannabis, que sería una cuestión. Y porque soy una persona que se ha aprobado en distintos cargos y creo que tenemos que también empezar a ser más variados y que hayan voces diferentes en nuestro Congreso, ¿verdad? Usted, querido televidente, tiene ese poder que nadie le puede sacar de elegir a la persona que usted crea es la más capacitada para ocupar un lugar de tanta importancia en el Parlamento. Hoy se proponía acá, en este programa, en esta charla, una persona íntegra, Jorge Rolón Luna. Será cuestión de que lo piense, lo reflexione y tome su decisión, soberana, absolutamente libre. Pero es bueno conocer las opciones y conocer también propuestas distintas. Esa fue la idea. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Otro día hablaremos de literatura, que me gusta mucho también, y a vos también, y de música que no hablamos. Pero eso será en otro momento. Quedó eso. Eso quedó. Sí. Quizás ya después te traemos como diputado, ¿por qué no? Nosotros nos vamos, pero volveremos pronto aquí en Mega TV, siempre conversando la noche, todos los días en nuestro espacio. Gracias.